en el Código Procesal Contencioso Administrativo, que cuando se separa del Código General del Proceso, toma la parte de medidas cautelares como un aspecto fundamental. Y lo quiero plantear así: en nuestro concepto, las medidas cautelares en este sistema tienen un papel preponderante. Tienen un papel preponderante con la potencialización de las medidas cautelares atípicas y con el incremento de medidas cautelares típicas, algunas de las cuales van a ser tocadas por don Rutilio y don Alberto también en esta mesa. Sin embargo, la función mía ahora es, si bien un poco a la carrera, nada más dar un panorama de lo que es esta tutela cautelar, a la espera de otros eventos donde sí vamos a analizar ya puntualmente todos los detalles que conlleva esta medida, la tutela cautelar. Recordemos someramente que la finalidad de la medida cautelar es siempre buscar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria, eficacia que si no se obtiene haría que la justicia fuera simplemente una justicia de papel. En estos aspectos especialmente establecidos, la finalidad, la funcionalidad de la medida tiene que ver con la pretensión y las partes deducidas en el proceso, y la medida entonces es el instrumento para que el retardo en la administración de justicia no juegue tanto en contra, juegue en la menor medida posible en contra de quien eventualmente vaya a tener razón ante una eventual sentencia estimatoria. ¿Por qué la trascendencia de las medidas cautelares en el nuevo Código Procesal Civil? ¿Cómo lo planteamos nosotros? Primero, en estas medidas cautelares es el mecanismo para dar una respuesta inmediata a una situación de conflicto, aunque todavía no se haya desarrollado el proceso. Si la respuesta inmediata es tomar la medida cautelar para tratar de que el proceso no se vaya a desarrollar en vano. Es la primera respuesta que se tiene que dar, tiene que ser una respuesta ágil, una respuesta pronta y una respuesta idónea para tratar entonces de garantizar una verdadera efectividad del proceso. También, si se da una respuesta pronta, con la adopción de medidas cautelares idóneas, y claro, pongo yo entre paréntesis, que tampoco se conviertan en un sistema de tutela cautelar que asfixie a la parte contraria, tiene que haber también un balance de bienes. Si podemos adoptar estas medidas cautelares en ese momento, vamos a eliminar muchas prácticas dilatorias por parte de los abogados, por parte de quienes, sin una medida cautelar en la actualidad, se interesan y se especializan en hacer que el proceso se retarde. Es decir, no es un secreto para nosotros, ustedes que han estado en el campo del litigio, nosotros que hemos estado en el campo de la judicatura, cómo es fácil poder hacer que el proceso se vaya dilatando con apelaciones, incidentes, etcétera. Si no hay una medida cautelar, hay un incentivo a dilatar el proceso. En cambio, cuando hay una medida cautelar ya adoptada, normalmente el interés en dilatar disminuye. Puede ser que no se excluya del todo, pero sí va disminuyendo, ya no es tan atractivo estar atrasando el proceso porque la medida cautelar está desde un inicio garantizando una eventual eficacia de una sentencia condenatoria. Para poder establecer en el código el sistema de medidas cautelares, utilizamos una especie de rediseño de la temática. Como es frecuente en el código, se estableció una parte general de la medida cautelar, aplicable a todas las medidas en principio, salvo disposición en contrario, lo cual nos dota entonces de un sistema ya regido por principios específicos que van a hacer más fácil la aplicación. En segundo lugar, se tratan medidas típicas, de las que están ahí enumeradas, después se abre la posibilidad de las medidas atípicas y lo que es más importante, se establece un proceso, o sea, un procedimiento más bien, de adopción de medidas cautelares que no estaba previsto en el Código Procesal actual. Entonces había toda una problemática de cómo se actúa para tomar la medida cautelar, eventualmente los recursos que puedan tener las medidas cautelares. En el caso del Código actual, más bien se amplían los recursos porque se establece que son recurribles la resolución que deniegue, la que conceda o la que modifique o cancele las medidas cautelares por la trascendencia que tiene la medida cautelar en este caso concreto.
Eso sí, sin que esa apelación vaya a suspender la tramitación del proceso principal, que también es importante. Ese procedimiento específico es introducido ahora. Ya habían esbozos de ese tipo de proceso, por ejemplo, en la Ley de Procedimientos de Observancia de la Propiedad Intelectual, con algunos defectos que se notaban en esa ley, y también ya se había establecido el esbozo procedimental en el CPK, en el Código Procesal Contencioso Administrativo. Nada más para efectos de ubicación topográfica, la parte de medidas cautelares está dentro de la parte general aplicable a todos los procesos, en el primer libro del Código Procesal Civil, con, les digo, los capítulos de disposiciones generales, medidas cautelares en particular, y el procedimiento correspondiente. Si queremos enunciar algunos principios propios del procedimiento cautelar en el nuevo código, tendríamos que enunciar primero el respeto al debido proceso. Siempre la medida cautelar se va a discutir, ya sea se tome antes de dar audiencia a la parte o posteriormente, siempre va a ser objeto de discusión y de decisión definitiva. También surgen los principios de proporcionalidad y razonabilidad, porque una medida cautelar exagerada puede crear un desequilibrio indeseable en el proceso contra la parte que lo sufre, o una adopción de una medida cautelar muy tenue podría más bien poner en una posición débil a la parte actora que está acudiendo al procedimiento cautelar. Entonces es importante la proporcionalidad y la razonabilidad, y entre paréntesis estoy nada más mencionando los artículos donde ustedes pueden encontrar en el código estos respectivos principios. La funcionalidad relativa a la pretensión, que encontramos en el 78 y 79, significa que la medida cautelar es dirigida al contenido de la pretensión, no a contenidos diferentes al de la pretensión, siempre tiene ese margen de aplicabilidad, y también tiene una funcionalidad relativa a las partes del proceso. Las medidas cautelares tienen que ver con las partes que debaten y no con terceros que no forman parte del proceso. Un aspecto muy importante también es responsabilizar al solicitante por los daños y perjuicios que eventualmente puedan derivar de la adopción de medidas cautelares cuando éstas se levanten por la desestimación de la demanda por cualquiera de las causas que establece el propio sistema. Responsabilidad derivada de los artículos 77 y 85 del diseño del Código. Como es conocido, la medida cautelar puede ser ante causam, antes del inicio del proceso, con la obligación de, lógicamente, establecer el proceso dentro del plazo de 30 días después de su adopción, o ejecución inclusive, o durante la tramitación del proceso, y el legitimado es la parte accionante, la parte que deduzca una pretensión en el proceso correspondiente. Desarrolla el código siguiendo la doctrina tradicional, bueno, la doctrina más que tradicional, la doctrina que a partir de los años 80 comenzó a desarrollar de manera más conspicua la tutela cautelar, por ejemplo en Italia con Andrea Proto Pisani, que era uno de los que desarrolló este tipo de tutela. Comienza a incluir los elementos esenciales y los requisitos básicos para esta medida cautelar de manera expresa. La apariencia de buen derecho, que se traduce en un juicio de probabilidad o de verosimilitud de la pretensión, lo cual implica un criterio, y expresamente el código dice, no, hay que emitir un criterio, porque actualmente muchos jueces dicen, no quiero adoptar una medida cautelar porque es un adelanto de criterio. No, al adoptar una medida cautelar hay que emitir un criterio, solo que no es un criterio definitivo, es un criterio sujeto a los resultados del proceso. Es un criterio que puede modificarse de acuerdo al cambio de situaciones, pero hay que emitir un criterio y no tenemos por qué tener temores en decir que hay que emitir un criterio para dar esa apariencia de buen derecho. También el peligro de la demora, que es el otro elemento tradicional de las medidas cautelares, está establecido. La proporcionalidad y razonabilidad que les había comentado antes, la flexibilidad que para algunos en la doctrina más pura del principio dispositivo podría tener algún tipo de temor, en el sentido de que en las medidas cautelares, cuando se le pide al juez una medida cautelar, y más cuando son atípicas, el juez puede
modificar, hacer flexible la medida y concederla conforme sea necesaria, aunque no sea exactamente la medida que pide la parte. Y esto no significa romper un principio de congruencia, es decir, la tutela cautelar, la parte me la está pidiendo. El juzgado lo que está haciendo es modificándola y adaptándola a los principios que rigen las medidas cautelares. La doctrina moderna acepta este tipo de flexibilidad y el código apuesta a reconocer esta flexibilidad siempre y cuando, repito, sea una tutela solicitada por la parte interesada. Para crear un sistema de contrapesos también se establece la posibilidad de garantías a cargo del solicitante y se establecen los casos de excepciones en los cuales es injusto que además de que haya una seriedad, por ejemplo, de la pretensión o que sean intereses sociales, etcétera, tenga que presentar una garantía para poder otorgarse la medida cautelar. Esa es una parte de los frenos y contrapesos que establece el sistema en este caso. Se establece también la improcedencia de medidas cautelares en situaciones de hecho consentidas durante mucho tiempo y también las situaciones en las cuales, salvo que se justifique por qué no se había podido solicitar previamente. Estaba nada más recordando en este momento el ejemplo que se da a las medidas cautelares en materia de fonogramas utilizadas por radioemisoras. Bueno, teníamos 30, 40, 50 años en que las emisoras de radio sin ningún tipo de reclamo estaban utilizando fonogramas. Ahora los titulares del derecho conexo a los fonogramas piden la inmediata suspensión de la medida cautelar. Bueno, se trata de una situación que se ha prorrogado durante 20 años, 30 años o más, entonces en este caso hay que ponderar también si es una situación de hecho consentida, independientemente de que en sentencia se les vaya a dar razón a unos o a otros. Eso no se establece en la legislación actual y es un caso típico que se regiría por este principio. La medida cautelar tiene que durar lo que tenga que durar. Es decir, si tiene que durar durante todo el proceso para garantizar una eficacia de la pretensión, va a durar todo el proceso. De lo contrario, si hay cambio de situaciones, es posible pensar a través de la vía incidental en modificar su contenido, ya sea para agravarlo o para atenuarlo, o inclusive en la posibilidad de levantar la medida cautelar cuando ya deje de tener sentido y de utilidad práctica para el proceso. Se establece la posibilidad de levantamiento de la medida por contracautela, o sea, la contragarantía, siempre y cuando esa contragarantía verdaderamente tutele el interés de la parte que ha obtenido la medida cautelar. Hemos visto casos inclusive en que con medidas cautelares típicas como anotación de la demanda se está causando un grave perjuicio a las partes. Es posible tutelar y compensar eso con contracautelas para el levantamiento de medidas si fuera el caso, dando flexibilidad también al sistema. También la medida cautelar puede caducar cuando no se establece en el mes correspondiente si se pidió antes de juicio y también cuando ya se entre la fase de ejecución y la medida cautelar venga a ser sustituida por medidas de ejecución en sentido estricto. Lógicamente, si la demanda también es declarada sin lugar en firme, la medida cautelar tendría que levantarse. En esto nos conlleva a lo que ya hemos dicho, la responsabilidad del peticionario, que no es ipso iure, es una potestativa, pero en principio es responsabilidad subjetiva y no objetiva. Esto dará lugar a varias discusiones sobre el tema. En alguna medida, tal vez, por ejemplo, en el embargo preventivo sí podría decirse que es objetiva, en otras no, pero es un punto que yo quiero nada más hacer notar. La responsabilidad se decretaría en el mismo proceso, no habría que acudir a otro proceso diferente y se ejecutaría también como ejecución dentro del proceso donde se adoptó y se levantó la medida cautelar que eventualmente haya ocasionado daños. Cuando ya se hayan fijado garantías y se establezca la responsabilidad, las garantías van a fijarse como mínimo indemnizatorio sin perjuicio de que se puedan establecer montos superiores indemnizatorios. Siempre en esta visión general que les estoy haciendo de la tutela cautelar, se amplía el elenco de medidas típicas, ya el embargo preventivo de secuestro de bienes que lo conocemos, la anotación de la demanda, que se amplía en muchos aspectos a todo lo que sean registros públicos, privados, etcétera, siempre y cuando la anotación
pueda afectar a terceros de los bienes inscribibles, ya sean muebles o inmuebles. Administración e intervención de bienes productivos, algo que más adelante vamos a ver la importancia que puede tener en nuestros días. La suspensión de acuerdos sociales o de condominios o de otras entidades jurídicas que también nos dan dolores de cabeza constantemente en la práctica, y que Rutilio también nos va a ofrecer un panorama más amplio del punto. Depósito y posesión provisional de bienes, y esta amplia, que es por decirlo, una medida cautelar típica falsa. Es típica pero atípica a la vez. Es típica porque se establece para quitar el miedo de que se puede hacer esto. Es atípica porque no está adelantando todos los contenidos posibles de las medidas cautelares que se puedan dar en la práctica, que es prohibición de innovar, modificar, contratar o hacer cesar actividades. No se está precisando el contenido, se está dejando la enunciación de lo que se podrá hacer, lo cual podrá, por ejemplo, dar lugar a que una persona que está en competencia desleal, para citar algún ejemplo, reciba por parte de la autoridad jurisdiccional la orden del cese temporal de esa actividad. No nos está diciendo qué tipo de actividad, hay que ver en cada caso concreto. Puede ser que se establezca una acción hasta colectiva cuestionando cláusulas abusivas predispuestas en contratos, y el juez podrá decir, bueno, por el momento no se utilice más esa predisposición normativa, etcétera. Entonces, esa situación de esta última medida cautelar típica más bien nos conlleva a una atipicidad falsa. En el fondo está escondiendo una atipicidad más generalizada, pero que es necesaria para que sobre todo los abogados se den cuenta que pueden pedir todo eso, y para quitarnos el miedo a los jueces de que lo podemos hacer. Entonces se creó necesario formular esta tipicidad del artículo 91. Y también se abre el portillo a las medidas cautelares atípicas, tal cual estaban tímidamente esbozadas en el artículo 242 del actual Código Procesal Civil, cuando se trate de situaciones no expresamente contempladas, ya sea en cuanto a la situación de hecho prevista para otorgar la medida o para el contenido de la medida en sí misma. Entonces, cuando no hay una tipicidad de alguno de esos dos aspectos, ya sea del hecho previsto para otorgar la medida o del contenido de la medida, se pueden establecer las medidas atípicas que sean idóneas y necesarias, respetando todos los principios que están en la parte general, y eso es lo importante también de la parte general: la apariencia de buen derecho, la proporcionalidad, el peligro de la demora, etcétera, etcétera, que rigen para todas las medidas, pero sobre todo encuentran mayor importancia en las medidas cautelares atípicas. Igual se establece que la medida cautelar atípica puede ser conservativa, innovativa o anticipativa, lo cual también se pone expresamente por el temor muchas veces que se ha dado en adelantar una medida cautelar antes de una sentencia definitiva. Y vuelvo a citar el caso que ya yo me canso de citarlo, de la pareja que no tenía salida a calle pública por un derrumbe que hubo en la carretera interamericana, y que estaba pidiendo en el proceso ahora abreviado, que va a ser ordinario a partir del nuevo código, de establecimiento de la servidumbre forzosa de paso, pidió que temporalmente se los dejara salir a un sector donde ya tenían calle pública para poder utilizar su fondo. Y el juez dijo, no al lugar, a dar una salida provisional porque estoy adelantando criterio, y eso es anticipar el efecto de la sentencia. No, disculpen, las medidas cautelares pueden ser también anticipatorias, siempre y cuando esa anticipación no cause un gravamen irreparable de la parte que está sufriendo la medida cautelar. En este caso no había absolutamente ningún problema en dejar pasar temporalmente, mientras se discutía el proceso, a las partes que habían quedado enclavadas por un evento de la naturaleza. Para terminar, y aquí cumplir con los 5 minutos que me dio don Eduardo, en esta carrera que espero que al menos les quede como visión del bosque, aunque no estemos viendo todos los árboles, el punto procedimental: se establece un procedimiento para solicitar y otorgar las medidas cautelares. Procedimiento sencillo: una solicitud
de la medida cautelar, bueno, la solicitud tiene que estar fundada, tiene que decir los elementos, la parte va a tener que decir si ofrece una garantía, qué garantía ofrece y por qué cree que esa garantía es la idónea, etcétera. Y ahí el juez decide si toma la medida cautelar sin oír previamente a la parte contraria o convoca una audiencia y en la audiencia discuten la procedencia o no de la medida cautelar y todos sus elementos, audiencia que llevará al juez a dictar la resolución de la medida en ese momento. ¿De qué depende la audiencia previa o no de las partes? Bueno, de acuerdo a una resolución vieja de la Sala Constitucional, el principio sería otorgar siempre audiencia, salvo que, lógicamente, esa audiencia haga nugatoria la propia medida. A veces decirle a la parte, se está pidiendo una medida contra ustedes, decirle, haga todo lo posible para que no se aplique. Póngase en una situación de hecho que ya no haga posible la medida cautelar, etcétera. Entonces, bueno, el juez puede valorar y deberá valorar si lo hace sin audiencia previa cuando las circunstancias requieren que no se dé audiencia o si convoca la audiencia. La medida sin audiencia significa tomar una provisionalísima, lo que sea una medida cautelar provisionalísima, y la parte que sufre la medida cautelar provisionalísima sin audiencia previa podrá oponerse en el plazo de 3 días a la medida adoptada pidiendo su modificación o levantamiento según corresponda. En caso de oposición, el juez convocará a una audiencia para la adopción de la medida cautelar o para el levantamiento o el mantenimiento de la medida cautelar o la modificación si fuere el caso. Vean que en ambas situaciones la adopción con audiencia previa o sin audiencia previa, pero con oposición posterior que lleva una audiencia, nos lleva al respeto del debido proceso siempre en la adopción de medidas cautelares. Se establece, eso sí, que, por ejemplo, el embargo preventivo y la anotación de la demanda por su propia naturaleza no conllevan audiencia previa, aunque permiten la posibilidad de oposición siempre para el eventual levantamiento, modificación o no de esa medida. Aunque la medida sea apelada, siempre es ejecutoria y el último cambio relevante es el marasmo que tenemos en la actualidad, que no sabemos cuál punto sobre medida cautelar tiene o no tiene apelación. Unos tribunales interpretan una cosa, otros interpretan otra. La Sala Constitucional se contradijo con resoluciones previas y dijo no, que cuando el legislador no puso recursos, el juzgado no los puede crear. Entonces la Sala dijo, bueno, no, la Sala Constitucional dice, si no dijo que tiene apelación la que la concede o la que la rechaza, el juzgado no lo puede dar. Ahora nos quitamos ese problema porque expresamente la resolución que conceda, la que rechace, modifique o levante la medida cautelar, sí va a tener recurso de apelación por la trascendencia que tiene en el proceso. Esta es una visión general del sistema cautelar. Va a haber otras oportunidades para referirnos a cada uno de los puntos y espero haber cumplido con el tiempo previsto. Gracias.